para presentar este taller de Potencia la Colaboración, Tips y Trucos para Arquitectos por Carla Chinnacalle, eh, titulada de la FOT de la Escuela Politécnica Nacional, y actualmente cursa una ingeniería en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Es especialista en la gestión del centro del común de datos, Autodesk Construction Cloud, obteniendo un feedback positivo de cada uno de sus estudiantes. Eh, Carla, si quieres, ya demos el inicio a tu presentación y todo tuyo. Listo, muy amable David. Buenas noches con todos. Muchas gracias por conectarse igual a este webinar. Espero que sea de su agrado y más que todo que les sirva bastante. Denme un segundo, comienzo a compartir. Y listo. Entonces ahí ya estamos viendo mi pantalla. Muy bien, entonces como les decía David, el webinar es Desata el poder de la colaboración. Vamos a revisar Autodesk Docs y el CDE. Un poco del temario de lo que vamos a ver ahora es el tema de introducción al ACC, el entorno común de datos, Autodesk Docs, algunas características clave de este producto y ciertos tips, recomendaciones, como ya habíamos mencionado. Entonces comencemos. Autodesk Construction Cloud es una plataforma de datos conectados, una plataforma colaborativa en nube que lo que busca es obtener o conectar todo el contenido que yo obtengo a lo largo de todas las etapas del proyecto, desde el diseño, la planificación, construcción hasta la operación, para trabajar toda esa información de manera ordenada. Es una plataforma porque se constituye de varios módulos. Uno de esos módulos es el que vamos a revisar hoy, que es Autodesk Docs. Como les mencionaba, Autodesk Docs es quien hace la gestión documental para almacenar todos los documentos, toda la información que yo obtenga, que interviene en todas las fases de mi proyecto. Es decir, que Docs es transversal a todas las fases que yo tengo aquí. Por eso Docs es nuestro CDE. Pero, ¿de dónde viene esta necesidad de que algo cambie? Entonces, el concepto del CDE es que usualmente y por décadas se ha trabajado con información fragmentada. Como pueden ver en la imagen de la izquierda, nosotros confiábamos en que la información venía de quien me la estaba mandando, pero como pueden ver, esto parece un teléfono descompuesto. Tradicionalmente se ha hecho así, pero al día de hoy se puede hacer de una manera más estructurada, teniendo una única fuente de información que provee los datos adecuados a todos los involucrados dentro de un proyecto. Los propietarios deben tener acceso a la información, por ejemplo, para que sepa qué está pasando con su proyecto. Como ven en la imagen de la derecha, nosotros ya tenemos una línea mucho más estructurada de información. Y aquí viene el valor de la nube de Autodesk. Nosotros tenemos equipos conectados. Dentro de esos equipos tenemos los flujos conectados, por supuesto, tenemos datos conectados, de manera que puedo tener proyectos más eficientes, ya que si no tengo una estrategia de gestión documental, pierdo competitividad, porque tener los datos conectados ayudan a que mi proyecto tenga muchos mejores resultados. A lo largo de la presentación, y como me escucharon, voy a nombrar al CDE, que es el entorno común de datos o Common Data Environment, por sus siglas en inglés. Es un concepto donde ya hay una tendencia con el hecho de poder ser más eficientes entre los distintos participantes del proyecto. Así que, ¿qué es un entorno común de datos? Es una fuente única de información que me permite definir ciertas estrategias de gestión documental con aquellos que intervienen en el flujo del proyecto. Autodesk Docs es el entorno de gestión de documentos basado en nube. Entonces, ¿qué vamos a revisar ahora? Son algunas de las herramientas más poderosas del Docs. Tenemos la gestión de documentos, tenemos almacenamiento prácticamente ilimitado, permisos seguros, control de versiones, flujos de trabajo de aprobación, podemos hacer redlines, marcas, comentarios en planos, modelos y documentos. ¿Qué es importante destacar aquí? Es que Autodesk Docs tiene un visualizador
que nos permite visualizar, valga la redundancia, más de 50 tipos de extensiones de archivos. Es decir, no necesariamente pueden ser un plano en 2D, nosotros podemos visualizar 2D, 3D, podemos visualizar archivos de Office también. En el portal oficial de Autodesk nosotros podemos revisar cuáles son esas extensiones, pero es bastante amplio el catálogo. Tenemos algunas características claves de nuestro Docs, que es la gestión de miembros de los equipos, estructuras de carpetas y permisos, bloqueos de archivos, controles de versiones, tenemos cambios automáticos, como les indicaba el visualizador en 2D y en 3D, el tema de las marcas de revisión y gestión de incidencias, podemos comentar, marcar, comparar archivos y administrar otros documentos como les indicaba. Pueden ser Office, pueden ser imágenes, puede ser cualquier otro tipo de extensión, no necesariamente archivos CAD. Así que sin más, permítanme presentarles a Autodesk Construction Cloud. Esta es la pantalla principal del Autodesk Construction Cloud. Vamos a centrarnos directamente en lo que nos compete esta tarde, que es el tema del Docs. Voy a irme para acá un momento. Pero para darles como un breve resumen, lo que están viendo aquí son los diferentes módulos que nosotros podemos manejar dentro de Autodesk Construction Cloud. Como les indicaba, esto es una plataforma que se compone de diferentes módulos. Tenemos, por ejemplo, el modelo de coordinación, tenemos, por ejemplo, el módulo de build, que ya se enfoca más a campo. Tenemos el módulo de insight, que son dashboards de resumen que nos sirven un poco más, puede ser incluso hasta la parte administrativa. Lo que están viendo en pantalla es una estructura de carpetas típica definida en la ISO 19650, donde nosotros tenemos ya nuestra estructura de carpetas con 3 fases de proyecto, una biblioteca, y dentro de cada fase de proyecto yo tengo las disciplinas que participan en cada una de esas fases. Entonces, vámonos a nuestra presentación. ¿Y qué íbamos diciendo? Tenemos la gestión de miembros de los equipos. Para Autodesk es muy importante el tema de roles y permisos que yo tengo dentro de cada uno de mis proyectos. Me van a disculpar un rato porque estoy un poco resfriada y necesito tomar agua porque se me seca muy rápido la garganta. Ya, entonces lo que les indicaba es que para Autodesk es muy importante el tema de los roles, el tema de los permisos, sobre todo la seguridad de la información, porque como nosotros sabemos, no necesariamente todos los miembros de nuestro equipo tienen que ver toda la información que nosotros compartimos. Como pueden ver aquí, yo aquí puedo definir el nivel de acceso que le doy a un miembro y qué recursos o qué servicios le estoy dando a cada uno de esos miembros. Aquí igual estamos revisando todos los módulos que nosotros podemos acceder dentro del Construction Cloud. Vámonos de nuevo. La estructura de carpetas y permisos. Es justo lo que veíamos al inicio, lo que yo les indicaba, ¿no? Esta es nuestra estructura de carpetas. ¿Y qué se refiere con permisos? Es que yo puedo darle diferente nivel de acceso a cada una de las carpetas. No necesariamente porque le dé a WIP voy a darle ese permiso a todo el resto de mis carpetas, sino que yo puedo escoger específicamente una de esas carpetas. Y como pueden ver, incluso le puedo dar el nivel de acceso. Nosotros tenemos nivel de acceso para solo visualizar, nivel de acceso para editar o crear, para que no se pueda descargar, por ejemplo, y en este caso, como es un proyecto de presentación, todos tenemos acceso administrativo, a pesar de ser, o bueno, aquí podría ser un miembro y sin embargo puede tener tipo de acceso administrativo. Tenemos el bloqueo de archivos. Déjenme un segundo para regresar otra vez. Ya, y por ejemplo,
¿Qué pasa con el bloqueo de archivos? Bueno, nosotros tenemos un sinnúmero de herramientas disponibles dentro del Docs, pero para ir en orden, nosotros tenemos este apartado que dice bloquear, que lo que hace es que ese archivo deja de estar disponible para el resto de colaboradores de mi proyecto. Puede ser que yo esté trabajando algo importante en este momento y necesito terminarlo antes de que alguien me haga alguna otra modificación. Ahí utilizamos esta herramienta bloquear. Y que es súper importante lo que les decía, para Autodesk es bastante rígido en el tema de seguridad. Entonces, siempre en cualquier acción nosotros vamos a dejar una huella. Siempre vamos a ver qué persona hizo un cambio, a qué hora lo hizo, por ejemplo, y qué cambio hizo también, sobre todo, que es lo más importante. Como pueden ver ahí, es un resumen justo, la hora, fecha exacta y qué persona fue. Ese es el usuario que estoy manejando yo, que hizo, por ejemplo, este bloqueo. Tenemos el control de versiones y cambio automático. El gestor documental nos permite hacer versionamiento automático, perdón. Ya. Como les decía, el gestor nos permite hacer un versionamiento automático. Esto con la única condición que yo mantenga el mismo nombre de mi archivo. Es decir, me olvido de lo que normalmente hacemos nosotros, que es versión 1, versión 1.1, versión 2. Dejamos de lado esto y empezamos a trabajar con el versionamiento automático. Es decir, que cada vez que alguien vuelva a cargar este archivo, nosotros vamos a tener una versión diferente sin que yo le diga a mi gestor que esta es una versión diferente. ¿Y qué tenemos aquí también? Una herramienta bastante poderosa que es el tema de comparativa de versiones. Yo puedo comparar cualquiera de mis versiones disponibles, puedo comparar la vista que yo desee en cualquiera, si está disponible. Por ejemplo, podemos revisar versión 1 contra versión 3 contra versión 5. ¿Y qué hace el gestor? Aquí es bastante fácil identificar, por ejemplo, qué elementos han sido añadidos, qué elementos han sido eliminados y qué elementos han sido modificados. Todo esto también es filtrable. Eso con el tema del visualizador, que es el que yo les indicaba, tenemos más de 50 extensiones disponibles. En este visualizador resulta bastante útil porque yo no tengo que descargar el archivo, simplemente lo abro directamente desde mi gestor y podemos trabajar lo que les venía indicando. Nosotros podemos aquí poner marcas de revisión. Tenemos el apartado de incidencias también. ¿Y qué es lo más importante en esto? Es que estas incidencias, por ejemplo aquí, yo puedo asignar directamente esta incidencia a algún miembro de mi equipo. ¿Y qué va a pasar cuando yo lo vaya asignando? Es que Autodesk Construction Cloud en todos sus módulos envía notificaciones mediante correo electrónico, porque muchas veces la persona que tiene que hacer algún trabajo, cuando somos equipos grandes, no sabe que tiene que hacerlo y es bastante complicado estar revisando cualquiera de los canales de comunicación que nosotros disponemos. Aquí que yo le envío directamente y no es que tengo que estar todo el tiempo revisando el docs, sino que a mí me llega una notificación por correo electrónico el momento que me asignan una tarea o el momento en el que tengo que intervenir en algún flujo, que lo vamos a ver un poco más adelante. Y sobre todo aquí yo le doy un tiempo a esta persona para que me haga esta revisión. Entonces tengo siempre controlado todo el tema de la gestión de cambios. Es decir, tener en cuenta los flujos de revisión y aprobación, que es lo que vamos a revisar. Es una metodología de gestión de cambios para estructurar un proceso ordenado y eficiente. Y es importante tener claro el tiempo y la dinámica en este intercambio de entregas. Este sistema de seguridad es bastante potente con el tema de los usuarios y la trazabilidad de la información, que igual es otro concepto bastante importante, que lo que nos indica es tener la información actualizada. Porque, ¿qué pasa si yo tengo la información actualizada? Evito reprocesos, que es bastante importante en la ejecución, tanto como en el diseño como en la obra. Es indispensable poder contar con el seguimiento de estas revisiones y las entregas de información, de manera que
tengo una adecuada gestión de cambios. Todo lo que yo hago aquí, todos estos registros de incidencias, se me graban dentro de este apartado del menú lateral izquierdo. Siempre es muy común, así está estructurado el ACC, Autodesk Construction Cloud, siempre me va a mostrar un panel de resumen, una tabla de resumen con todo lo que tengo registrado. Por ejemplo, en las incidencias, yo puedo ver a quién se asignó, cuál es la fecha de vencimiento, aquí está sin fecha porque no le terminé de poner, y cuál es nuestro archivo en el que nosotros vamos a revisar en este caso. Nos toca eso, como les indicaba, podemos comentar, marcar, comparar este tema de versiones. También yo que puedo realizar dentro de mi gestor es poder marcar versión como una versión actual. Por ejemplo, yo aquí tengo solo 2 versiones, pero ¿qué pasa? Es que no siempre, o resulta que alguien hizo un cambio y nos van a decir, no, ¿sabes qué? Regresa a la versión 2, vamos a trabajar otra vez desde ahí. Regresa a la versión 5, vamos a trabajar desde ahí. Y enviar ese mensaje a todo nuestro equipo de ingenieros, de todo nuestro equipo de proyectos, resulta ser bastante complicado, puede resultar bastante complicado. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Nos permite marcar una versión, cualquiera que ésta sea, como actual. Y una vez que yo la marco como actual, muy bien, entonces una vez que yo la marco como actual, lo que va a pasar es que ahora todo mi equipo, cuando quiera trabajar sobre este archivo, va a hacerlo en la versión que yo acabo de definir. No importa que él no se haya dado cuenta que estamos otra vez en la versión 1, simplemente cuando él lo abra, vamos a regresar a trabajar en ese. ¿Qué controlamos también con el tema de lo de docs? Nosotros tenemos otro apartado que es el tema de las normas de nomenclatura. Entonces, yo aquí puedo controlar cómo me cargan la información, con qué nombre me cargan la información para poder cumplir, por ejemplo, con los estándares administrativos que nosotros hayamos definido. Y cuando yo ya defino una norma de nomenclatura, por defecto, siempre voy a tener la norma de la ISO 19650. Sin embargo, siempre esto es modificable y personalizable a los requerimientos que tengan ustedes. Y cuando yo quiero cargar un archivo, el que sea, por ejemplo, vemos lo que pasa es que se va a un área de retención porque no estoy cumpliendo con la norma que acabo de definir. Entonces, lo bueno es que siempre aquí me da una ayuda, resumen de qué es lo que tengo que hacer. Por ejemplo, aquí me dice que mi norma indica que tengo que poner en el nombre el proyecto, el creador, volumen, esto porque está directamente con la 19650, ¿no? Pero no necesariamente esto se adapta o se aplica a lo que yo necesito. Así que eso es lo que nosotros vamos modificando. Mientras yo no arregle o mientras yo no edite el nombre de este proyecto según lo que a mí me piden, no voy a poder cargar ese archivo. Ya, como les indicaba, el tema de la trazabilidad es muy importante para el ACC. Entonces, incluso yo tengo un apartado de elementos suprimidos, porque nada en el ACC se elimina, simplemente se va a un apartado de elementos suprimidos. Entonces, yendo en orden, vamos a ver ahora uno de los procesos fundamentales dentro de la elaboración o dentro de todo el ciclo de vida de mi proyecto, es la aprobación de diseños. Nuestro gestor resuelve este problema o automatizando estas revisiones. Como les indicaba, siempre va a haber este resumen de data o de historial de lo que tenemos dentro de nuestro apartado. Nosotros podemos crear diferentes flujos de aprobación que son automáticos. El ACC nos permite, tiene diferentes tipos, puede ser desde el más sencillo, que es una aprobación en un paso, hasta el más complejo, que es una aprobación de grupo de 4 pasos, que nosotros siempre lo recomendamos cuando ya son grupos de trabajo bastante grandes, porque tratar de realizar un flujo de aprobación grande para un equipo pequeño puede resultar confuso y un poco complicado.
para poder realizar estos flujos de aprobación. Todo el tema del software es bastante intuitivo, sin embargo, sí tenemos que siempre revisar ciertas configuraciones que son importantes para que este flujo funcione. Por ejemplo, nosotros tenemos estos flujos que han sido ya cargados para hacer este tema de los ejemplos. Esta es una aprobación de diseño de estructuras, por ejemplo. Nosotros aquí vemos quiénes son los inicializadores, qué va a pasar cuando este flujo termine y, por ejemplo, cuándo ha sido actualizado este flujo. ¿Cómo se utilizan los flujos? Igual, es bastante sencillo. Voy a revisar, por ejemplo, como ven aquí en inicializador, si estoy en los tres, será. Así que nos vamos a cualquiera de nuestras carpetas. Lo que sí es importante y siempre nosotros recomendamos es que cuando nos creemos cualquier flujo de aprobación, se capacite o se instruya al equipo que va a manejar o va a trabajar con esos flujos, porque teniendo dos, tres, es bastante sencillo identificar con qué flujo voy a trabajar, pero cuando ya tengo 50, cuando ya tengo 25, es mucho más complicado. Entonces siempre se recomienda capacitar o instruir a todo mi equipo de trabajo. Entonces, por ejemplo, para poder enviar un archivo es tan sencillo como darle clic derecho y enviar archivo para su revisión. Tengo que seleccionar qué flujo voy a utilizar y aquí mismo me da el resumen de qué va a pasar en este flujo. Por ejemplo, aquí me dice quién tiene que revisar o qué acción va a pasar al finalizar y el archivo que yo estoy enviando a hacer mi revisión. Puedo yo añadir más archivos aquí mismo y sobre todo es importante tratar de normar todo el tema de nombres que yo le dé a estos flujos para seguir con toda esta comunicación estructurada y ordenada de la que estamos hablando desde un principio. Y, por ejemplo, déjenme revisar si podemos verificar. Un segundo. Listo. Entonces, como les decía, todas las notificaciones que se hacen que se hacen a partir del Docs, nos llegan también a nuestro correo electrónico. Y si nosotros configuramos, estas notificaciones son automáticas. Que es súper bueno en todo el tema de los flujos de revisión, es que igual yo le doy un tiempo de vida a ese flujo. Es decir, yo te digo a ti, tienes 3 días para revisar esto e indicarme si está bien, si está mal o qué prosigue o qué tenemos que realizar. Por ejemplo, como este proyecto es de prueba, yo debo tener, déjenme ver que se cargue un segundo, yo debo tener ya algunas tareas que estén retrasadas. En un momentito que se cargue nada más. Y ya, ahora sí, perdón que se quedó colgado un segundo y regresó. Regresamos acá. Ya, algo que se me olvidaba mencionar es que Autodesk Construction Cloud también tiene su versión mobile. Entonces yo también puedo utilizar este módulo de Docs o incluso Builds, porque como les decía que ya es para campo, en un dispositivo móvil. Claro que no es lo mismo que estar directamente en la web, entonces sí tiene ciertas limitaciones. Sin embargo, para casos puntuales o específicos, es bastante útil poder tener también la aplicación en nuestro teléfono. Lo que les iba a mostrar era esto, el tema de revisiones. Ya, como ven. Entonces sí, yo tengo marcadas algunas tareas como retrasadas. Por ejemplo, estas dos que me dice que todavía están abiertas y era para el 27 de abril.
Entonces, siempre voy a tener ese control de todo lo que, las acciones que tengo que realizar. Tengo también un apartado que es de informes de transmisión, que son los famosos transmittal que se manejan, ¿no? Entonces, ¿qué hace esto? Es crearme un archivo comprimido seguro y confiable, sobre todo de la información que ya ha sido aprobada. Yo puedo crear la cantidad de informes de transmisión que considere, aquí marqué todo, y lo que hace esto es entregarme un zip que yo puedo compartir, por ejemplo, con subcontratistas o compartir con alguien que solo necesita revisar esa información. Lo hacemos directamente aquí porque tenemos la seguridad de que la información que estamos enviando es verídica, está revisada, es lo que nosotros ya tenemos aprobados dentro de nuestro CDE. El tema de las incidencias, como les comentaba, yo puedo manejar directamente estas incidencias en el visualizador, como vimos hace un momento, y asignar esa incidencia a alguien más. Como vemos aquí, tenemos asignados a Héctor, Alejandro, Iván, este es mi usuario. Y lo mismo, yo veo, porque como les indicaba, yo a esas incidencias les puedo dar un tiempo. Estas incidencias también ya están retrasadas y tengo al final del día todo mi dashboard de resumen de qué está pasando con mi proyecto. Esto sobre todo para las personas administrativas, el jefe, el líder del proyecto, para que sepa en dónde estamos teniendo algún retraso o en dónde tenemos que poner más atención para poder avanzar. El tema de los miembros, que fue lo primero que les indiqué, que es bastante importante, sobre todo en este apartado de función. Yo puedo darles diferentes funciones que tengo ya precargadas dentro de mi CDE a cualquiera de estos miembros. Tengo un apartado también de configuración, que claro, esto ya es más para el tema de las personas que vayan a trabajar como administrativos, puede ser. Este es como un breve resumen de todo lo que hace Autodesk Construction Cloud en el módulo de Docs. Vamos a revisar una parte importante porque Docs viene incluido con el módulo de Insight. Podemos revisarle un segundo. Que como les indicaba, Insight es un módulo que me presenta dashboard de resumen del estado de mi proyecto. Estos dashboards son personalizables. De hecho, se deben configurar para que yo pueda obtener exactamente lo que quiero ver, por ejemplo, de mi proyecto, lo que quiero que me indique de cómo está mi proyecto. Lo que nosotros tenemos aquí son tarjetas que puedo utilizar, por ejemplo, para ver incidencias, para ver resumen de RFIs, cualquiera de estos yo puedo personalizar y Y extraer directamente. Sí, si hay alguna pregunta, no tengo ningún problema en que me paren igual. Ya, entonces, como les decía, estas son tarjetas personalizables, adaptables a lo que yo necesito, que es súper importante mencionar que para que este dashboard sea algo útil para mí, depende mucho de la información que yo le cargue, porque si no tengo información, no voy a poder visualizar al final nada. Y sobre todo que esta información se ala de los diferentes módulos que yo tenga adquiridos. Entonces, mientras más módulos, mientras más organizada mi información, voy a tener dashboards mucho más útiles para poder, el tema de gerencia, revisar cómo va mi proyecto, para poder tomar decisiones, por ejemplo. Ese es como lo más significativo del tema de Insight. Volviendo a Docs, como les indicaba, es súper importante destacar que Docs no es una biblioteca de archivos nada más. Como ustedes ven, Docs tiene bastantes funcionalidades mucho más allá que ser una biblioteca. Y como les indicaba al principio, Docs es transversal a todas las etapas de mi proyecto. Es decir, en diseño, en planificación, en construcción, siempre voy a necesitar a mi gestor documental porque así es donde yo voy a tener, ahí es donde yo voy a tener toda mi información almacenada y donde yo voy a empezar a compartir esa información a las personas adecuadas. Algunas
recomendaciones que les podría indicar es, siempre al principio va a costar tal vez un poco utilizar o manejar el tema de una nueva herramienta, pero a la larga nosotros siempre vamos a ver el tema de los resultados, sobre todo nosotros perdemos bastante tiempo buscando la información. Normalmente lo que hacemos es en nuestra biblioteca, no sé, en explorador de archivos, siempre tenemos carpeta sobre carpeta sobre carpeta donde vamos almacenando las cosas, donde vamos poniendo archivo 1, archivo 2, archivo 3. ¿Qué hacemos aquí? Aquí lo tenemos mucho más estructurado, mucho más organizado, de manera que incluso en esa tarea tan pequeña que puede ser buscar un archivo, yo ya tengo una solución que es el docs. Así que no sé, algo más importante que se me está yendo aquí. En el tema de almacenamiento, como les indicaba, prácticamente ilimitado. Yo puedo subir, el número de proyectos pueden ser ilimitados. Puedo crear tantos proyectos yo requiera. El número de archivos, me parece que son hasta 10.000 versiones que yo puedo manejar y el peso del archivo son hasta 5 teras. Entonces, prácticamente ilimitado porque nosotros podemos llenar completamente el ACC. Aquí no lo vamos a ver bien porque, claro, como es presentación de demo, no tenemos casi cargado más archivos. A ver lo que les indicaba, comparativa de versiones, eso ya lo revisamos. El tema de las nomenclaturas, súper importante. Roles, permisos. Hay otra partecita de Autodesk Construction Cloud del módulo de Docs, que es un tema más para las personas que van haciendo administrativo, que es cómo crear un proyecto, cómo dar permisos, cómo agregar miembros, que igual es bastante importante para poder nosotros tener listos nuestro gestor y así poder nosotros también obtener mejores resultados. No sé si tal vez alguien tiene alguna pregunta, queremos revisar algo. Voy a tomar agüita otra vez. Ya, en ese caso, vuelvo a las características claves que les indicaba. Gestión de miembros de los equipos. Yo puedo darles funciones, puedo darles roles, puedo darles tipos de acceso, estructuras de carpetas y permisos, lo que revisábamos, no necesariamente eh, todos los miembros de mi equipo tienen que ver toda mi información. El tema de bloqueo de archivos, sobre todo cuando nosotros trabajamos colaborativamente, si alguien está trabajando sobre un archivo y está sincronizado, ese archivo también se va a bloquear. No necesariamente como les indiqué, pero también ese se va a bloquear. Control de versiones y cambios automáticos, lo que les indicaba, versionamiento lo tenemos automático, simplemente considerando que siempre sea el mismo nombre de mi archivo. El tema de los cambios, nosotros podemos visualizar fácilmente qué ha cambiado entre una versión y otra y marcar una versión como actual, cualquiera que ésta sea. Tenemos el visualizador 2D y 3D, como hicimos el ejemplo, y como les indicaba, nosotros podemos revisar más de 50 extensiones disponibles en cada uno en cada visualizador. El tema de las marcas de revisión y gestión de incidencias, como podíamos hacer, no revisamos, pero déjenme verle aquí de una vez. Cuando yo estoy colocando las incidencias, por ejemplo, en uno de mis archivos, tal como una red social, yo puedo taguear a alguien más utilizando el arroba, alguien que esté ya dentro de mi proyecto. Entonces, por ejemplo, además de asignar a alguien esta incidencia directamente, yo tengo que darle, claro, más detalles de qué es lo que estamos haciendo, el tiempo que yo le doy para que empiece esto, y aquí es lo que les indicaba, que sea como una red social, exactamente igual, y yo puedo taguear a alguien más para llamarlo e indicarle alguna cosa adicional que tengamos que revisar directamente en esta incidencia, por ejemplo.
Eso nos referimos con comentar o marcar y comparar lo que ya vimos en las versiones y administrar los documentos que les indicaba. No necesariamente trabajamos nosotros con archivos CAT, sino que incluso si ustedes tienen licenciamiento Office, pueden editar esos archivos directamente en línea. Entonces, no necesariamente tienen que ser solo archivos que vengan de Revit o de AutoCAD, sino que nosotros también te podemos trabajar con imágenes o con archivos PDF, Word, Excel, los que querramos subir, que sean dentro de los archivos visualizables de estas extensiones que les indicaba. Y yo creo que ese ha sido como un breve resumen de todo lo que nosotros tenemos que revisar o todo lo que podemos potenciar al trabajar colaborativamente. Como ustedes pueden ver, aquí nosotros ya tenemos a todo un equipo de trabajo conectado y ya no tenemos que estar preocupados de que si recibió o no la información, porque ya estamos seguros de que esa información se compartió. Sabemos quién la compartió, sabemos cuándo la compartió, sabemos a qué persona incluso se compartió por todas estas notificaciones que nos están llegando. De manera que todo mi equipo de trabajo va caminando como hacia un mismo eje, todos vamos en conjunto avanzando y sobre todo en tiempo real vamos viendo estos cambios y cómo va avanzando mi proyecto, todo el flujo, todo el ciclo de vida de mi proyecto. Así que no sé si alguien tal vez tiene alguna consulta o si no, yo creo que podríamos tal vez terminarlo ahí. David nos indica si continuamos hoy alguna pregunta entre el grupo de las personas asistentes. Veo que no hay preguntas ni en el chat y nadie ha alzado la mano. Entonces, de ser que no hayan preguntas, creo que podríamos terminarlo ahí y agradecer a los que se conectaron por el tiempo que nos dieron y también a Carla, pues por toda su presentación. Listo, igual. Entonces, muchas gracias con todos y quedamos atentos para cualquier novedad, consulta que tenga. Que tengan una excelente noche. Gente, buenas noches. Gracias, buenas noches.